Conoce el bienestar de Dios para tu vida a través del programa Tu propósito en mí, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda, desde el Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare. Tu propósito en mí. Sean todos bienvenidos. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Proverbios capítulo 23, versículo número 12. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Tu propósito en mí. Damos gracias a Dios por su gracia, por su amor y por darnos el privilegio, la dicha de disfrutar un nuevo día. Muy buenos días, ciertamente bienvenidos a este hermoso espacio de Tu propósito en mí. Qué rico comenzar dándole alimento a nuestra alma y a nuestro espíritu. El proverbio nos insta a usted y a mí a que no prestemos nuestros oídos a palabras que no edifican. Qué bueno que usted y yo determinemos que lo que no nos sirve no lo vamos a escuchar, no vamos a buscar a alguien para que nos diga qué piensa, que diga, no, busquemos a Dios, busquemos la palabra, busquemos alimentar nuestro espíritu con lo que de verdad edifica. No hay nada más edificante que ir y alimentarme solamente lo que la palabra de Dios me enseña. Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Qué bueno que nosotros estemos muy pendientes de qué es lo que está entrando por nuestros oídos, que sean palabras de sabiduría, ¿cierto? Porque una palabra de sabiduría nos alienta a ser mejores, nos alienta a salir adelante, nos alienta a buscar la perfección. Eso nos ayuda las palabras de sabiduría. Pero las palabras que no son de sabiduría, las palabras necias, las palabras que dañan el corazón, que contaminan, ¿qué hacen? Estancan a la persona, la llevan en un retroceso, la llevan a llenarse de cosas que no están bien en su corazón y pues de ninguna manera vamos a avanzar. Y recordemos que Dios nos manda a nosotros algo muy importante. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dios demanda de ti y de mí perfección, y esa perfección, cuando tú lo buscas en el griego, significa madurez, llegar a madurez. Dios quiere que tú y yo cada día seamos más maduros en el Evangelio, en Cristo Jesús, en el carácter, siempre para la gloria de Dios. Hoy oramos para que Dios te bendiga muchísimo. Hoy oramos para que Dios cumpla su propósito en ti, te provea para todo lo que necesitas, que hoy seas sorprendido con milagros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, que así sea hecho y mucho más de lo que Dios tiene programado. Así que vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos en el capítulo 9 y hoy vamos a comenzar en el versículo 42 con un título que dice Ocasiones de caer. Leemos este versículo en el nombre hermoso de Cristo Jesús. Dice así: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Tremendo versículo tan diciente, que usted y yo no busquemos la oportunidad de hacer caer a otro, mucho menos cuando la Biblia dice a esos pequeñitos, y está diciendo que no hagamos, no busquemos la ocasión de tropezar, de hacer caer. ¿Qué quiere decir la palabra tropezar? En el griego, en el numeral 4625, significa escandalizar, significa entrampar, es decir, tropezar, incitar a pecar, a la apostasía o desagrado, escandalizar, hacer caer, ofender, poner tropiezo, tropezar. Qué bueno que usted y yo entendamos que el propósito con el cual Dios nos añadió en su cuerpo, porque es una decisión que Él tomó, nos injertó en su cuerpo, no es para nosotros actuar como anticuerpos. Por el contrario, usted y yo deberíamos decirle a Dios que nos ayude a ser parte de ese cuerpo para edificación, no para hacer tropezar a nadie. Que usted y yo le digamos al Señor: guárdame de hacer tropezar a uno de estos pequeños. El Señor Jesús, en su contexto inmediatamente anterior, había colocado un niño en medio de ellos y les dice: mire,
Ustedes en lugar de buscar grandeza, en el lugar de buscar posiciones, ustedes lo que deben es estar en ese cuerpo buscando cómo servir, buscando cómo ser de bendición para ese cuerpo, nunca de hacer maldición o de ser un instrumento para tropezar a otros, para que su fe, la fe de ellos desfallezca, mucho más cuando la persona está nueva en el evangelio, humilde. No, usted y yo tenemos que ser conscientes que Él nos colocó a usted y a mí en ese cuerpo para actuar como agentes de bendición. Así que Marcos 9:42 advierte solemnemente contra hacer que alguien, especialmente un creyente humilde, pequeño, nuevo, tropiece o peque, comparando las consecuencias con atarse una gran piedra de molino y ser arrojado al mar, lo que subraya la seriedad del pecado y la responsabilidad del cristiano de proteger a los demás de caer, destacando la gravedad de la tentación y la importancia del testimonio con un llamado a la autodisciplina y sacrificio para evitar el infierno. Entonces, qué bueno que usted y yo podamos entender la gran responsabilidad que usted y yo podemos tener aquí frente a esto. Marcos, allí resumiendo, Marcos 9:42 es una fuerte advertencia contra la corrupción de otros creyentes, enfatizando que usted y yo estamos diseñados es para hacer lo bueno, no para hacerle el mal a nadie. Esposa hermosa. Amado mío, y entonces podríamos preguntarnos a qué se refiere la Biblia cuando habla de estos pequeñitos. Estos pequeñitos está hablando también a las personas realmente que son seguidores de Cristo, pero que son personas de pronto humildes, personas de pronto que hasta ahora pueden ser creyentes vulnerables, creyentes nuevos, personas que están en ese proceso hasta ahora de empezar a caminar en Cristo Jesús, y que de pronto alguien con más experiencia se atreve de pronto a contaminarlos con amargura, se atreve a contaminarlos con hacer cosas indebidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que aprovechan su fe para sacar plata prestada y al final terminar robando, para abusar? Y de eso está lleno las noticias, de abusar de niños, abusar de mujeres, abusar de personas íntimamente, sexualmente. ¿Por qué? Porque aprovechan su fe, su supuesta madurez para coger y dañar a los vulnerables. Y la Biblia nos enseña que es un peligro aquellas personas que se aprovechan de los demás, que con esas cosas que están dentro de ellos, esa contaminación tan grande de pecado, quieren hacerle daño a los demás. ¿Cuál es el peligro? Dice la Biblia que mejor les fuera que se atasen una piedra de molino al cuello y la arrojasen al mar. Cuando una persona definitivamente está siendo útil en las manos del diablo, porque se dejan usar en las manos del diablo para hacerlo daño, para hacerlo malo. Recordemos algo importante: en toda obra de la carne empieza a operar un demonio, y esa obra de la carne que nosotros no gobernemos, que nosotros no le demos muerte, definitivamente un demonio va a venir para usar esa obra de la carne para arrastrar no solamente a esa persona al infierno, sino con esas personas a muchos más, porque la Biblia dice que no sea que brotando alguna raíz de amargura muchos sean contaminados y dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Cuando un demonio empieza a usar a una persona, no se queda contento con arrastrar solamente a esa persona al infierno. Esa persona va a empezar a ser un instrumento en las manos del diablo para hacer lo malo, para contaminar y para dañar a mucha gente. ¿Y cuál es el resultado? Que empiezan a tener vidas de declive, vidas que van hacia abajo. Como dice la Biblia, es mejor que les pongan una piedra de molino y los arrojen al mar. Una vida de deceso, una vida en retroceso, y no es el proceso de Dios. Mire que desde el momento de la introducción a Tu propósito en mí, hoy el Señor nos está hablando algo, y es que aprendamos a tener cuidado con nuestros oídos y con lo que escuchamos, con las personas que están a nuestro alrededor, porque hay personas que en vez de ayudarnos a avanzar en el evangelio, en nuestra vida cristiana, más bien nos declinan, más bien nos contaminan y nos llevan hacia abajo, y no está bien. Es mejor, como dicen por ahí, es mejor que digan aquí corrió y no que aquí murió. Si tenemos que en algún momento tomar la decisión de apartarnos de amistades que miramos que desde que estamos con estas personas nos han llevado en un retroceso, más bien apartémonos, porque mucha gente incluso se le quiere enseñar, se le quiere ayudar, pero ellos dicen, no es que yo soy así, es que, y no buscan ayuda. Entonces
es mejor nosotros dejarnos a un lado sin dejar de orar por ellos y tener misericordia para que el Señor sea cambiando y transformando los corazones, porque ese es el propósito, que todos avancemos hacia el cielo. Y desde ese punto de vista, vamos a terminar orando y le decimos: Señor, gracias por esa exhortación tan poderosa que hoy tú nos haces, oh Dios del cielo. Señor, yo debo prohibirme a mí mismo, prohibirle a mi alma ser un instrumento de tropiezo, Señor. Nunca prepararme o ponerme para ser un tropiezo para otros. Por el contrario, ayúdanos a nosotros a anhelar ser una bendición para todos aquellos que están a nuestro alrededor, mucho más aquellos que son débiles en la fe, aquellos pequeñitos, oh Dios del cielo. Papá, hoy pedimos que tu gloria descienda sobre nuestras vidas y que nos permitas entender que tú nos injertaste en tu cuerpo, no para hacerle mal a nadie, sino por el contrario, para impulsarnos los unos a los otros hasta llegar al cielo, papá hermoso. Señor, te damos muchas gracias por escuchar nuestra oración, nuestro ruego, nuestra súplica, que hoy hacemos delante de tu hermosa presencia, en el nombre de Jesús. Amén, amén, mis amados. Gracias por estar ahí, que el Señor los colme, les retribuya de grandes y poderosas bendiciones en Cristo Jesús. Esta fue una realización del Centro Misionero Bethesda en San José del Guaviare, con los pastores Albeiro y Ofir Miranda. Para más información, llámenos al 312-484-1234. Estaremos con ustedes en otra próxima oportunidad en su programa Tu Propósito en Mí.